Derrámate, derrámate. La vida. Muchas personas se olvidan que ella pasa de una manera muy rápida. Cuando todo parece estar bien, la muerte llega. Lo peor de todo es que ella no avisa. Ella simplemente hace lo que tiene que hacer. Es imposible huir de ella. Es tan implacable que no le importa su edad, su religión, ni su nivel social. Tarde o temprano, llegará para todos. ¿Usted sabía que una de las últimas cosas que muere en el cuerpo humano es la audición? Esto sucede porque Dios nos da la oportunidad de escuchar su palabra hasta el último segundo de nuestra vida. Pero infelizmente, muchos la rechazan, preocupándose apenas con sus vidas en este mundo, olvidándose que un día la muerte vendrá por ellas. Nuestro cuerpo será colocado en un ataúd, donde nuestros familiares y amigos llorarán por nosotros durante algunas horas. Después de esto, como dicen las Escrituras, de polvo somos y al polvo volveremos, o seremos cremados. Esto no hace ninguna diferencia. Lo que importa es que un día su alma, que es eterna, tendrá que rendir cuentas de todas sus actitudes. Durante toda su vida, usted puede hacer lo que le plazca, pero no se olvide que todo lo que el hombre siembra, esto también cosechará. Y en este momento no habrá nada oculto que no sea revelado. Por esto, no desaproveche esta oportunidad. Entregue su vida a Dios, cambie sus actitudes, porque un día la muerte vendrá y usted tendrá que estar preparado. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu... Pues bien, buenas noches a usted que hace posible no un programa más, no un programa de estadística, sino un programa de bendición, ¿sabe? Dios quiere bendecir su vida, usted solamente preste oídos y la fe va a entrar por lo que usted va a escuchar, y creo que en Dios va usted a edificar su vida. Es mejor escuchar la palabra de Dios que escuchar algún otro programa,
o programas seculares, la palabra de Dios nunca volverá a Dios vacía, sino ha de cumplir el propósito por el cual Dios la está enviando. Acabas de escuchar un CD, un DVD, nomás que nosotros los traspasamos a CD para que esté dentro de la grabación de este día. Y con gusto, si a usted le interesa, se lo podemos hacer llegar de manera gratuita y ya les diremos en breves minutos de qué manera lo va usted a obtener. Pero bien, a través también después de este CD que ya fue grabado, viene la enseñanza de esta noche. Pero para que esto suceda, vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, en San Lucas 19:10, usted dijo: hace más de 2000 años, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Yo soy el primero en reconocer que viviendo estaba muerto y perdido en un mundo que ofrece miles de satisfacciones, pero todo eso conduce al infierno. Preferí mejor lo que ofrece Cristo Jesús, sí, salvación y vida eterna. Esta noche le pedimos que sean muchos los que al escuchar la palabra de Dios vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan, para que vean con sus propios ojos los milagros, señales, prodigios y maravillas que usted va a hacer. Por esas personas que están desahuciadas por la medicina y por los médicos, usted puede recibir un milagro para sanidad de su cuerpo, refrigerio para sus huesos, paz para su alma, restauración para su matrimonio, apertura de la cárcel de algún familiar, que aparezca ese familiar que se tiene por desaparecido, por los que padecen fuertes dolores en alguna parte de su cuerpo, porque ese hijo que se fue de la casa regrese, por aceptar el perdón y ser perdonado, a ir a pedir perdón. Todo esto se lo estamos pidiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres son uno. Amén y amén. Iniciamos con la enseñanza o el mensaje de esta noche, pidiendo a Dios, ¿verdad?, que sea para que edifique su vida. No tratamos en un mensaje de avergonzar, confundir, engañar a ninguna persona. Muchas veces omitimos nombres para no entrar en polémicas o que me digan ese pastor no tiene ética, porque hoy todo lo quieren manejar con ética. Pero bien, omitimos eso por cuestiones no de temor, sino por cuestiones bíblicas. Pero usted se dará cuenta al desarrollar el mensaje si es esto un mensaje dirigido por el Espíritu Santo o es un mensaje de la carne. Pues bien, el propósito de Cristo, contrario al propósito de Satanás. Fundamento bíblico, San Juan 10:10. Muy conocido esta cita bíblica en la vida espiritual. No hay una persona cristiana que nunca ha escuchado este texto o que nunca ha leído esta cita. San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Esa es la cita bíblica. Pues bien, buenas noches a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Somos del Ministerio de Casa de Oración para Todas las Naciones. Hoy el mensaje le he titulado El propósito de Cristo, contrario al propósito de Satanás. La cita bíblica está tomada de Jesús, el buen pastor. Por lo tanto, el ladrón nos vamos a referir como al ángel caído llamado Satanás, quien es el autor de todas las tragedias, calamidades, desgracias, enfermedades, violaciones, adulterios, divorcios, fornicación, homicidio, suicidio y todo lo malo que sucede en el mundo. Existe un autor que no se deja ver porque es espíritu, y es espíritu malo, y es quien tiene todo el mundo bajo sus pies, de acuerdo a 1 de Juan 5, 18, 19. Este personaje posee astucia, valor, fuerza, porque además está considerado
de acuerdo a San Juan 8:44, como el padre de la mentira. Desde el principio no hay verdad en él. Cuando habla de suyo mismo habla, porque es padre de la mentira. Además, es el que comete todo tipo de violencia para que él no se vea por ser un espíritu malo. Tiene que usar a hombres y mujeres para que sean sus fieles seguidores. Todo aquel que hace lo malo es guiado por espíritus que gobiernan su voluntad, espíritu malo. Y esto es fácil de identificarlos. Cuando hablamos con un adúltero, alguien que tiene una intimidad fuera de su matrimonio, él mismo sabe que lo que está haciendo no es correcto, pero le es difícil retroceder de sus malas acciones. Su conciencia le dicta que no es bueno lo que está haciendo, pero prefiere arriesgarlo todo con el fin de quedarse en su deleite, su pecado, aun cuando usted trate de hacerle ver las cosas como hermano, como padre, como pastor. Él continuará hasta que Satanás lo destruya su hogar, su propia familia y su propia vida. ¿Por qué un alcohólico no puede dejar de consumir el alcohol? Porque su voluntad ya no le pertenece, sino de quien lo gobierna, quien lo guía. Por ello es que muchos alcohólicos, por más que tratan de no consumir el alcohol, por un tiempo, dicen ellos, por fuerza de voluntad, yo lo puedo dejar, y tal vez lo dejan solamente 1, 2, hasta 3 meses, pero luego reinciden en su deleite, hasta que Satanás los destruye con una enfermedad llamada cirrosis, una de muchas que pueden aparecer, u otras enfermedades, porque el ladrón llamado Satanás a eso vino, a matar, hurtar y destruir. Ese es el propósito de Satanás. Hagan pacto con él o no lo hagan, él sabe que usted lo sigue y, lo más triste, le obedece. Los espíritus malos gobiernan a millones de hombres por todo el mundo. Usted ha escuchado, tal vez en más de una expresión, o usted mismo o usted misma lo ha dicho. He luchado mucho por cambiar mi carácter y a la fecha no lo logro. No sé qué me pasa. Sé que actúo mal, pero no puedo cambiar. Lo he intentado muchas veces, durante muchos años, sin resultado alguno. Mi carácter es muy fuerte, muy agresivo, muy dominante, tanto en hombre como en damas. Creo que esta es la causa de mi fracaso con mi matrimonio. Por ello mi esposo se fue de la casa y tramitó el divorcio. Nunca nos entendimos, peleábamos a diario, hasta sin motivo alguno. Estas personas no saben que lo fuerte de un espíritu malo es tomar control de su carácter. Esto es muy común en personas celotípicas o celosas, que todo lo fabrica la mente, aun cuando no es verdad. Las personas celosas manifiestan este espíritu gobernante en sus vidas, que los hace ser infelices y tampoco pueden dar lo que no tienen. Son personas muy inseguras en todo. Viven aisladas, dudando de todos, porque la astucia de Satanás es la que los tiene a millones de personas sumergidas en los deleites del celo y del pecado. La maldad y la injusticia. Otro ejemplo hoy muy común en donde Satanás ensucia y corrompe la mente y pervierte a las personas es mediante la pornografía. Hoy muy fácil de obtener durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Las personas día a día van perdiendo la sensibilidad en su interior y en su adicción, muy difícil de sacarlo de la mente, porque él o las personas que son adictas a la pornografía
Les pasa como el drogadicto, que depende de la droga. Cada día quieren más y más, y hasta cambian de sustancias tóxicas. Nunca se sacian, al contrario, quieren más. Actualmente, pornografía, a la plena luz del día, lo puedes ver sin tener la necesidad de pagar. Hay clubes de hombres contaminados en la mente por la pornografía que se intercambian material pornográfico y te puede llegar en cualquier momento del día. Hasta con animales o pornografía infantil. Es decir, adultos teniendo o manteniendo intimidad o sexo con niños y niñas. Al final van directo a una depravación que los va hundiendo y consumiendo día a día. Su autor de la pornografía es el mismo que vino a matar, hurtar y destruir. Ese es el propósito de Satanás. No tiene un propósito más elevado que no sea matar, hurtar y destruir. La adicción por la pornografía no tiene edad límite, no es pasando los 18 años, no. Hoy la edad no tiene límites. Este pecado va en aumento porque lo mismo que se ve en la pornografía, quieren experimentarlo si se es casado con la esposa, con la novia, con la amante, con las aventuras y aún en las aventuras ocasionales o pagar por los servicios que producen placer equivocado. Aunque usted no lo crea, hace unos 20 años la pornografía era a un porcentaje muy alto exclusivo de los hombres. Actualmente, en este pecado hay muchas personas del sexo femenino que ve pornografía en sus diversos y múltiples expresiones. Esto es la antesala del adulterio y de la fornicación. Satanás sabe que esto los lleva a la perdición y a la destrucción, porque su propósito de Satanás es matar, hurtar y destruir. A eso vino al mundo, a ser esclavos a los hombres y mujeres que se dejan guiar por sus demonios que están en todas partes del mundo. Es el mismo que al proporcionar esto, que es visual, la pornografía tiene que ser visual, y contamina la mente y el corazón. Procede las violaciones, aún de niños. Muchos de estos que fueron víctimas no lograron superar dicha violación o callaron por años por vivir amenazados o con la idea de que nadie me va a creer. Ya pasó mucho tiempo y hoy son bisexuales, homosexuales, gay. Con todo respeto lo digo esto. Algunos llegan al límite de tratar de privarse o quitarse de la vida. La violación es el proceso en la vida. Creo que es el acto más cobarde que se comete contra personas, y si es contra niños, indefensos. Hoy en los medios de comunicación se informa que hasta bebés fueron violados, ya sea por un familiar o por un amigo o vecino. Claro que causa indignación, molestia, irrita, te hace impotente. Lo que no se logra ver es que Satanás contaminó la mente de esas personas, que en apariencia se ven, moralmente hablando, educados, de buena familia, pero dentro de ellos llevan a un demonio que les va a ordenar que ataquen a sus víctimas. Porque a eso vino Satanás, a matar, hurtar y destruir. No tiene otro propósito más que esto. Esto es el fundamento, o esto es fundamental, su fundamental propósito, para que miles de personas van a cada segundo al castigo eterno llamado el infierno. Ahí es el lugar en donde se arrepienten de su maldad por haber seguido a Satanás y a sus demonios. Ahí se cumple el propósito de Satanás. Toda persona que actúa de acuerdo al mal, Satanás lo guía.
y pronto se deja ver su maldad. Por ello el infierno está lleno de personas que de manera sistemática practicaron el pecado, la maldad y la injusticia en el proceso de su vida. Aun cuando pudieron detenerse, no lo hicieron. Se deleitaban en sus pecados. Por ello está reservado los juicios de Dios. Tal vez usted me diga, la maldad siempre ha existido. Es cierto, siempre ha existido. Pero depende de uno, ser malo o ser bueno. Los que se dejan guiar por el mal irán al castigo eterno, así de fácil. Recuerde que Satanás es el padre de la mentira, que tiene sumergido en el engaño a todo el mundo. Por ello tiene el mundo entero engañado, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5, 18, 19. No importa si usted es religioso, puede usted escudarse en ella, pero no tendrá usted el perdón de sus pecados, porque la religión no tiene el poder de perdonar ningún pecado, ni aún la mentira, que se comete día a día. Recuerde que Satanás es el que pone el pecado en el corazón de los hombres, y solo uno tiene el poder de rechazarlo, usted, su servidor. Y solo usted tiene el poder de rechazarlo, pero tiene que buscar y necesitar la ayuda de Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero tenemos que confesar con nuestros labios, doblar rodillas y arrepentirse. Satanás es el causante de tanta violencia por todo el mundo. Es el que tuerce el derecho, el que manipula a los hombres a ser violentos, a golpear a la esposa, a maltratar a los hijos. Y bueno, un infierno vive en su interior. Actualmente la violencia ha cobrado muchas vidas. Todos los días usted va a escuchar o va a ver en los medios de información violencia, hasta en los estadios, violencia en el vecindario, violencia en todas partes, en la vía pública, en los centros comerciales, en todo lugar. La violencia está haciendo su aparición como nunca lo había hecho, porque donde se presenta causa todo tipo de lesiones hasta llegar a producir la misma muerte. Dios nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateos 24, 13. 12, 13, por ahí lo vas a encontrar. Y la maldad, la violencia, el odio, la venganza, su autor es el mismo que vino a matar, hurtar y destruir. No importa que se escude en un cuerpo humano. Ahí es donde tiene poseído a la persona sin posibilidad alguna de poder escapar. Y más cuando las personas no lo quieren hacer o lo quieren hacer con sus propias fuerzas. Es imposible. Solo existe una vía para poder escapar de las garras de Satanás. Es por quien venció la muerte. Su nombre es Jesucristo. Solo Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra de concederte su victoria, porque separados de Él nada podemos hacer. San Juan capítulo 15, versículo 5 al verso 7. Usted inténtelo y le puedo asegurar que no podrá hacerlo en su propia fuerza. Muchos dejan un pecado, un ejemplo, ¿verdad? Meterme a un grupo X. Dejo el pecado del alcohol, de las drogas o de ser una persona iracunda y se hacen esclavos de 5 pecados más. Es necesario que les resplandezca la luz del Evangelio para poder ser un vencedor. Caso contrario, usted será un vencido. Va a fracasar las veces que lo intente.
Las veces que usted haga juramento, lo va usted a fallar. Solo con la ayuda de un hombre, también va a fallar. Dios no le garantiza que usted va a triunfar si no es por la vía y por medio de Cristo Jesús. No hay garantía de victoria si no es por la vía de Cristo. La derrota será de usted y la responsabilidad también tiene que asumirla. El apóstol Pablo decía que él mismo no sabía si había alcanzado la salvación, pero de una cosa sí estaba seguro. El apóstol Pablo no miraba hacia atrás, sino que tenía puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. El apóstol Pablo llegó a tener la virtud de haber sido llamado al ministerio para evangelizar a los gentiles, a los perdidos, a los pecadores. Hoy cada cristiano que ha nacido de agua y de espíritu tiene la misma virtud de llevar la palabra a los pecadores para que se arrepientan y vengan a los pies de Jesucristo. Caso contrario, van camino opuesto. Nunca llegarán al reino de Dios, sino al reino de las tinieblas, camino de oscuridad, camino del castigo eterno. Son millones de almas que van hacia ese lugar de sufrimiento eterno, llamado el infierno. Y millones un día fueron simpatizantes de Cristo y de su evangelio. Se congregaron por un tiempo, pero no fueron perseverantes, fueron cobardes que nunca se arrepintieron. Siempre decían en otra ocasión, o hay después. Hoy solo quisieran un minuto para el arrepentimiento y no hay ese minuto de oportunidad. Les fascinaba ser pecadores porque les producía placer su pecado. Hoy ese placer es sufrimiento y es eterno. Satanás es el autor de todo lo malo que día a día vemos, pero gloria a Dios que Cristo, esto es lo importante, Cristo es el autor de todo lo bueno que podemos ver, escuchar y sentir. Cristo es el autor de la vida, Satanás es el autor de la muerte. Por ello, Él dijo en San Juan 10:10, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Qué hermoso saber que la vida proviene de Cristo. Satanás es el que lo quita, el que mata. Pero cuando uno viene con sinceridad a buscar a Cristo, ahí se produce la nueva naturaleza de una nueva vida, transformada, perdonada y restaurada. Ahí viene una vida nueva, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Hoy cada cristiano sabe él o los propósitos del por qué Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo. Sí, a darnos vida y vida en abundancia. Ese es el propósito más elevado que Dios nos brinda. Con toda seguridad usted me dirá, yo sí quiero vida y también lo quiero en abundancia, pero no quieren venir al conocimiento de la verdad. Ese paso es en donde muchos quieren vida y vida en abundancia, pero sin comprometerse, sin querer cambiar de amo y de Señor. Dios es celoso y no comparte su gloria con ningún hombre, y menos con un hombre mortal. Es necesario que usted tome la decisión de ser seguidor de Cristo y renunciar a su pecado o sus pecados, con el nombre que usted le quiera dar o llamar, desde una mentira a los pecados más horribles que usted ha cometido. Y créale que las maldiciones que usted ha acumulado durante sus años de ser un pecador, una pecadora, Cristo se los perdona y lo lava con su preciosa sangre. Y sabe, todo esto es completamente gratis.
Usted no pagará nada por su salvación. Ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Siendo Él santo, se hizo pecado por nosotros. Y lo hermoso que Cristo le va a dar y suplirá todas sus necesidades. El propósito de Cristo es que usted sea completamente feliz, que conozca la verdad, que lo hará libre, que vendrá a su vida y a su familia tiempos de refrigerios, tiempos de bonanzas, tiempos de la abundancia. Además vendrá su medicina, que lo curará su cuerpo de toda enfermedad y de toda dolencia. Dejará de ser pobre espiritualmente y se convertirá en una persona rica en todo. Ya no vendrá a condenación, sino a salvación, de muerte a vida. De acuerdo a San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y ya no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta palabra no es de un hombre, sino es palabra de Dios, palabra eterna. Cuando uno viene a Cristo, en su inmensa mayoría, nunca habíamos tenido una Biblia en nuestras manos, y menos que lo leyéramos. Aún leyendo, no le hubiéramos entendido. Pero ¿sabe? Cuando uno viene a Cristo, Él es quien abre el entendimiento. Mediante su Santo Espíritu, nos quita el velo y nos guía a toda verdad. Ahí se rompen las cadenas de prisión y de opresión, por lo que uno tenía el enemigo llamado Satanás, esclavizados por el pecado, sin saber a dónde ir o qué hacer. Por la dureza de nuestros corazones, no teníamos esperanza alguna. Pero un día llegó el tiempo y hoy sí sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, con la promesa de que esta abundancia se constituye en vida eterna. La vida espiritual con Cristo no tiene comparación alguna. Por ello los propósitos son totalmente opuestas, pero es muchísimo mejor el propósito o los propósitos de Cristo Jesús como Padre para sus hijos e hijas incomparables. Poseedor de la verdad absoluta, Dios otorga sus bendiciones en especial a los que han creído en Él y en su palabra. Sus promesas son cumplidas en cada creyente. En cuestión de amor, Él es amor, y no solo amor temporal, sino posee el amor eterno. En cuestión de perdonar, Él lo hace aplicando amor a sus hijos e hijas. Claro que lo hace cuando las personas sinceramente se arrepienten. Su plan de salvación es integral, es perfecto en todos sus caminos. No existe comparación alguna. Cuando bendice a alguien, lo hace en abundancia. Por ser Él quien posee todas las cosas, sus manos son sumamente generosas. Esto lo sabían perfectamente bien sus apóstoles de Cristo, sus profetas, sus evangelistas, sus pastores y los maestros que Él constituyó. Esto es lo que cada ministro debería de estar poniendo por obra. Pero ¿sabe? La realidad es casi lo opuesto con los apóstoles y demás ministros que se dejan mover por la avaricia. Ya no solo les satisface ser ministros, muchos de ellos son poseedores de grandes fortunas. Algunos empresarios, pastores empresarios, prestanombres, constructores que sobornan para obtener algún beneficio personal y en su inmensa mayoría ya son ministros con función política que se aprovechan de tener en sus congregaciones algún político, diputado o senador o funcionario que les bajan programas para sus propios beneficios. La ambición ya es desmedida y lo triste
es que cuando algún miembro de su congregación o sus congregaciones, porque son muchas, están pasando por alguna prueba, ya sea económica o de enfermedad, les pasa lo de los escribas y fariseos. No mueven ni un dedo para socorrerlos, para ayudarles, y si lo hacen con cierto interés de por medio, o que sea una persona muy apegada al ministro, posiblemente se le facilite un apoyo económico para salir adelante. Los ministros nunca regalan nada. Cuando te dan algo, te lo proporcionan mediante un préstamo con sus respectivos intereses. Son poseedores de grandes mansiones, carros últimos modelos, compran al contado. En pocas palabras, viven en la opulencia. Esto no solo pasa con los ministros famosos de enlace, esto pasa en todo lugar, aún en Chiapas, en Tuxtla. Frecuentemente viajan al extranjero, donde tienen su cobertura, su papá apóstol, a donde llegan a rendir cuenta al que los hizo apóstoles o papás de las congregaciones y de los congregantes. Piensan que Dios está con ellos y que es Dios el que les abre puertas. Hoy, la mentalidad de los ministros es hacerse rico, y no solo ricos, millonarios, poseedores de grandes cantidades de dinero. Mantienen tarjetas de débitos de diversos bancos y muchos ya con cuentas en el extranjero y en dólar. Y bienes, pensando en que en su retiro, su jubilación pastoral o apostólica será favorable. Ya tienen el pensamiento de políticos. Algunos hasta son consejeros de políticos que se consideran hasta con fuero constitucional. Pablo, de manera general, habló el apóstol Pablo y decía que él nunca había sido carga de ninguno. Por ello él trabajaba en la obra de manera voluntaria, y ay de mí si yo no lo hiciera. Y lo hacía con amor. Tuvo que renunciar a sus amigos gobernantes, a sus posiciones y posesiones. Y sabe, Dios jamás lo abandonó, porque el que lo había llamado es fiel y es justo. Su nombre, Jesucristo. Para los apóstoles políticos, los diezmos ya es insuficiente. Viven de las migajas que obtienen bajo el agua. Por ello Dios dice que no hay bueno ni aun uno. Lucas 18, 18 al 19. No hay justo que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7, 20. La soberbia y el orgullo que hoy poseen los ministros los está desviando de la verdad y de los propósitos de Dios. Dios no puede gobernar con los injustos. Dios gobierna con los humildes y justos que aplican su palabra en ellos mismos para poder enseñar con el ejemplo. Pero hoy vemos la ambición desmedida en los ministros, no solo de la prosperidad de Guillermo Maldonado, sino en las diversas coberturas o movimientos. Han dejado su primer amor y hoy están amando al dinero y no a Dios. Se olvidaron de ganar almas para Cristo. Y se han olvidado por ganar dinero. Hablan de humildad, pero ellos mismos son soberbios, arrogantes. Son como los rabinos judíos o los escribas y fariseos hipócritas. Vieja levadura es lo que poseen. Para que usted ubique a su ministro que le guía, es importante leer la declaración de Jesucristo, no de José Luis, sino de Jesucristo, en contra de los escribas y fariseos. Esto lo va usted a encontrar en Mateos 23, versículo 1 al verso 36. Ahí existe una gran lista y con toda seguridad le será fácil ubicar al ministro que le guía. Una gran lista de lo que hoy vivimos y que muchos están siendo guiados por el mismo Satanás. Ciego guía de ciegos, ambos van a caer
al mismo hoyo. El apóstol Pablo tuvo que renunciar a sus antiguas amistades, que le habían reconocido como un excelente judío en todo, un hombre culto, un hombre preparado, pero tuvo que renunciar aún a ello. Pero el día que lo llamó Cristo Jesús, sabía que debería de renunciar a todo y a todos. Por ello él llegó a decir: lo que yo tenía por ganancia, hoy lo tengo por basura, para ganar la excelencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos ministros ya tienen o ya poseen su propio reino terrenal, su imperio o sus imperios. Ya los ubica como uno de ellos. Algunos ya se creen que el reino de Dios es lo que tienen, no importando cómo lo obtuvieron. Yo les invitaría a que estos falsos pastores, apóstoles y profetas, maestros y evangelistas, que renunciaran a las riquezas temporales, háganlo hoy que usted puede, y pasarán a las riquezas espirituales y eternas del reino de Jesucristo. Porque muchos, sin saberlo, van camino al infierno. La avaricia es un demonio gobernante que los paraliza y no se satisfacen, no llegan a satisfacerse porque quieren más. No hay límite para el que busca la avaricia. Las riquezas temporales no los deja ver las riquezas del reino de Dios. Las riquezas del reino de Dios son eternas. Las riquezas terrenales son temporales. Por ello Dios nos dice en San Juan 12:40 al 43, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo les sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Todos los hombres fuimos hechos con propósitos. Dios no se equivoca, pero hoy muchos creen en lo que a su parecer lo creen, o a sus apóstoles les anuncia, y se olvidan de los verdaderos propósitos de Dios, como que pareciera que Dios se le olvidó algo, o que yo le tengo que ayudar a Dios. Los ministros somos responsables y daremos cuenta a Dios de lo que los congregantes no crezcan, no busquen la santidad, no se afirmen en el mundo espiritual, porque hemos metido al mundo en los templos y los mismos ministros ya están contaminados, asociados con la gran ramera, con los sistemas económicos del mundo y haciendo pacto con los políticos, que son ellos los que del nuevo orden mundial, en donde se dirigen al ecumenismo, es decir, en donde solo habrá una sola religión universal o mundial. Por ello Cristo nos dice que antes que se manifieste el anticristo, vendrá la apostasía. Los mismos ministros estarán entretenidos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, primera de Timoteo 4:1, segunda de Tesalonicenses 2:1 al 11. Cristo en todo su ministerio no anduvo haciendo lo que hoy hacen los ministros modernos. Él vino haciendo bienes eternos. Sabía el verdadero propósito por el cual Dios lo envió al mundo: a buscar a los perdidos, a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios, a libertar a los cautivos, a los quebrantados de corazón, a los afligidos, a consolar a los enlutados, a pregonar el año agradable del Señor, a cumplir con la ley y los profetas. Todo esto lo logró por cuanto Dios lo ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y con poder, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Hechos capítulo 10, versículo 38. No existe ningún otro propósito más alto que lo que Cristo recibió de su Padre. Mi pregunta, ¿esto estarán haciendo los ministros de hoy? Usted mismo otórguese una respuesta de convicción, no una respuesta de apreciación o estimación. Si Dios hizo el llamado a tu vida, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Mentir o cometer algún fraude o torcer el derecho, si no lo hace usted, seguirá en su ministerio, pero es posible que sin la presencia del Espíritu Santo. También se puede enseñar la letra muerta, pero cuando un ministro enseña la palabra viva y no muerta y eficaz, suceden cosas maravillosas, porque el ministro honra y da gloria a Dios y se somete a la palabra, a la autoridad y a la guianza del Espíritu Santo en todo. No permite que la carne lo guíe, porque el ministro sabe que hay enemistad en los que son guiados por la carne y los que son guiados por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al verso 20. Que Dios le haya hablado a usted como ministro, a usted como un congregante y a usted como un simpatizante del Evangelio o como uno que ha caído de la gracia, y aún a los que han de ser salvos, que hoy simpatizan con las cosas eternas de Dios, pero alguien le impide venir a Cristo para que le otorgue el perdón de sus pecados y sea salvo, con la promesa que Dios le hace esta noche de la vida eterna. Antes de esta vida eterna usted tendrá vida y vida en abundancia. Esta noche, si alguien le ha hablado o le habló nuestro Dios y anhela el cambio de vida, es necesario recibir a Cristo como Señor y Salvador de su alma. ¿Cómo se hace? Mediante una breve oración de fe. Ahí comienza el arrepentimiento y la conversión. Esta noche, si usted quiere hacer su oración de fe, repita conmigo. No obtiene usted ningún compromiso de hombre a hombre. Usted obtiene un compromiso de usted como hombre hacia Dios. Repita conmigo. Señor Jesucristo, reconozco mi necesidad espiritual. Gracias por hablar así a mi vida. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra usted. Los pecados que he cometido desde mi infancia a la edad que hoy tengo, me arrepiento y los renuncio. Me aparto de dichos pecados. Abro mi corazón y le recibo como mi Señor y Salvador personal de mi alma. Por favor, escriba mi nombre en el libro de la vida y que su Santo Espíritu haga morada en mi corazón y me guíe a toda verdad. Me comprometo a ir a pedir perdón a las personas que he ofendido, comenzando con mi familia. Amén y amén. Si usted hizo esta oración de fe, le felicito y le doy la bienvenida al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora busque una congregación cristocéntrica, de preferencia pentecostés, Asambleas de Dios, Bautista, Nazarena, Evangelio Completo, Presbiteriana, en donde se predique a Cristo, entre otras, en donde se predique a Cristo y la sana doctrina. No busque religión, la religión no salva. Por favor, no busque congregación en donde el pastor lo han llegado a idealizar y a ver como a Dios o como papá. Busque una congregación en donde el Espíritu Santo los tenga con un avivamiento fresco. Amén. O si lo prefiere y desea congregarse con nosotros en Casa de Oración Chiapa de Corzo, estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc 357, a una cuadra antes del parque en Chiapa de Corzo. Ahí existe una curva, muy conocida como la curva del Doctor Montero. En esa esquina dice, una cuadra antes dice Rey del Taco, es bajada, Colonia Centro, ahí estamos ubicados. Y usted será bienvenido a Casa de Oración. En breves minutos vamos a regresar para la consejería
Mientras esto sucede, escuche este himno de Samuel Hernández, que ha sido de grande bendición para muchas vidas. Levanto mis manos, reciba el milagro soñado, anhelado, pídaselo a Dios y aplique fe. Lucas 1:37, Mateo 7:7 al 12, y verá la gloria de Dios, de acuerdo a San Juan 11:40. Enseguida les daremos a conocer horarios de casa de oración y actividades del ministerio. El Dios de paz les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Regresamos. Dios le bendiga. Dios le guarde. Levanto mis manos al Rey. Levanto mis manos a su majestad. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos, Aunque no tenga fuerzas. aunque no tenga fuerza. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, Levanta las altas al cielo conmigo. aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Oh, yo comienzo a sentir
levanto mis manos. Tarara. Levanta tus manos.